Narrativa. Mi esposa, Sofía, pensaba que me estaba duchando cuando volví a nuestro dormitorio para coger el cargador de mi móvil. Lo que encontré en su lugar fue a ella, encorvada sobre su teléfono, tecleando furiosamente con esa sonrisa secreta que pone cuando cotillea con sus amigas. El agua del grifo que había dejado abierto en el baño seguía corriendo, así que no tenía ni idea de que yo estaba de pie justo detrás de ella. Fue entonces cuando lo vi. El nombre del chat de grupo en la parte superior de su pantalla, Operación, domando a Javier. Se me heló la sangre al leer mensaje tras mensaje que se desplazaban por su teléfono. Estas mujeres, sus supuestas amigas, habían pasado semanas conspirando contra mí como si fuera una especie de experimento científico. Los mensajes eran peores de lo que podría haber imaginado. Su amiga, Regina, estaba escribiendo, recuerda, nada de intimidad hasta que aprenda a obedecer. Los hombres son criaturas simples. Responden a la recompensa y al castigo igual que los perros. Otra intervino, exacto. Necesitas entrenarlo adecuadamente. Haz que se esfuerce por cada pizca de afecto. Mi esposa respondió, está funcionando. Ya está haciendo más cosas por la casa. Le dije que nada de intimidad hasta que demuestre que me respeta, y ha sido mucho más dócil. Me quedé allí, paralizado, leyendo meses de manipulaciones puestos en blanco y negro. Habían discutido todo, desde retener el afecto físico hasta hacer exigencias irrazonables sobre las tareas del hogar, las finanzas e incluso mi vida social. Estas mujeres habían convertido mi matrimonio en su entretenimiento, instruyendo a Sofía sobre cómo controlarme como a una especie de animal entrenado. La parte más inquietante no era solo la manipulación. Era cómo hablaban de mí. Una amiga escribió, los hombres necesitan aprender cuál es su lugar. Tu marido cree que dirige la casa, pero estás a punto de mostrarle quién manda de verdad. Otra añadió, una vez que lo derribes por completo, estará agradecido por cualquier migaja de afecto que le des. Sofía había respondido, no puedo creer lo bien que está funcionando. Solía cuestionar mis gastos y decisiones, pero ahora solo asiente y está de acuerdo. La regla de no tener intimidad lo está volviendo loco, lo que le hace esforzarse aún más por complacerme. Me sentí asqueado al leer cómo celebraban cada pequeña victoria en su campaña para humillarme. Compartían tácticas como el distanciamiento emocional, el chantaje emocional y la frialdad estratégica. Una amiga incluso sugirió, hazle dormir en el sofá durante una semana. Dile que es porque no se ha ganado el privilegio de compartir tu cama. La peor parte fue ver el entusiasmo de mi esposa por sus consejos. No era una víctima inocente siendo descarriada. Era una participante activa, presumiendo de lo eficazmente que estaba aplicando sus estrategias. Escribió, me trajo flores ayer y se disculpó por algo que ni siquiera hizo mal. Creo que finalmente está aprendiendo. A medida que leía más, descubrí que no se trataba solo de control dentro de nuestro matrimonio. Estaban planeando algo más grande. Una amiga mencionó, una vez que establezcas este patrón de que él es controlador y difícil, será una prueba perfecta para el juicio de divorcio. Saldrás pareciendo la víctima que intentó todo para salvar el matrimonio. Me temblaban las manos al darme cuenta del alcance total de su plan. No se trataba solo de entrenarme para ser más obediente. Me estaban preparando para una destrucción total, planeando pintarme como un marido abusivo y controlador mientras documentaban sistemáticamente sus pruebas fabricadas. Oí a Sofía teclear de nuevo. Aunque se está volviendo sospechoso. Anoche me preguntó por qué he estado tan distante últimamente. Le dije que solo estoy estresada por el trabajo, pero creo que está empezando a notar el patrón. Su amiga respondió, no te preocupes. Los hombres son estúpidos. Solo dale un poco de esperanza de vez en cuando, y luego quítasela. Manténlo confundido y desesperado. La clave es hacerle pensar que todo es culpa suya. Salí silenciosamente de la habitación y cerré el grifo del baño, con la mente a toda velocidad. Estas mujeres habían pasado meses conspirando contra mí, tratando mi matrimonio como su experimento personal de psicología. Se creían muy listas, manipulándome mientras yo permanecía completamente inconsciente. Pero habían cometido un error crítico. Subestimaron exactamente con quién estaban tratando. Mientras estaban ocupadas felicitándose por sus tácticas de manipulación, no tenían ni idea de que toda su conspiración estaba ahora expuesta.
Tenía dos opciones: confrontar a Sofía inmediatamente y dejar que la emoción guiara mi respuesta, o jugar su juego mejor de lo que ellas jamás podrían. La ira que ardía en mi pecho quería una satisfacción inmediata, pero mi cerebro ya estaba calculando un enfoque mucho más satisfactorio. Si mi esposa y sus amigas querían jugar a juegos de manipulación, yo les mostraría cómo era la verdadera estrategia. Pensaban que me estaban entrenando como a un perro, pero estaban a punto de aprender lo que pasa cuando el perro decide devolver el mordisco. Volví al dormitorio con el cargador de mi móvil, actuando con total normalidad. Mi esposa cambió rápidamente a otra aplicación, sonriendo inocentemente mientras yo pasaba. No tenía ni idea de que su pequeña conspiración acababa de convertirse en la base de su propia caída. El juego estaba a punto de cambiar por completo, y esta vez, yo, Javier, sería quien pusiera las reglas. A la mañana siguiente, decidí darle a mi esposa exactamente lo que ella creía que quería. Cuando me entregó una lista de tareas que a una persona normal le habría llevado todo el fin de semana completar, sonreí y dije: por supuesto, mi amor. Lo que sea para hacerte feliz. Sus ojos se iluminaron de satisfacción. No tenía ni idea de que yo estaba jugando al ajedrez mientras ella todavía jugaba a las damas. Empecé a documentarlo todo, cada exigencia irrazonable, cada comentario manipulador, cada vez que retenía el afecto como castigo. Mi teléfono se convirtió en un dispositivo de grabación, capturando cuidadosamente sus patrones de comportamiento. Cuando me pidió que reorganizara todo el garaje un martes por la noche después del trabajo, acepté con entusiasmo mientras grababa en secreto su explicación de por qué tenía que hacerse de inmediato. Nunca priorizas lo que es importante para mí, dijo, con su voz adoptando ese tono de víctima practicado. Si realmente te importara este matrimonio, harías tiempo para las cosas que te pido. Asentí obedientemente mientras mi teléfono capturaba cada palabra. La manipulación era tan de manual que casi insultaba mi inteligencia. En 3 días, tenía suficientes pruebas para llenar una pequeña biblioteca. Exigió que cancelara mis planes con mis amigos para ver el partido de la Liga MX porque necesitaba que limpiara a fondo los armarios de la cocina. Cuando le pregunté si podía esperar hasta el fin de semana, se lanzó a un discurso sobre cómo nunca apoyaba sus necesidades y cómo se sentía poco apreciada en nuestro matrimonio. La actuación fue impresionante. Tenía que admitir que tocó todos los puntos de manipulación emocional en los que sus amigas probablemente la habían instruido: el chantaje emocional, el victimismo, las sutiles amenazas sobre que nuestra relación estaba en problemas si no cumplía. Mientras tanto, yo movía silenciosamente las piezas en mi propio tablero. Abrí una cuenta bancaria separada y empecé a transferir dinero en pequeñas cantidades que no activarían ninguna alerta. Contacté a un abogado y comencé a entender mis opciones legales en México. Lo más importante, empecé a establecer mi propio sistema de documentación. Cada noche, ella enviaba mensajes a sus amigas sobre su progreso. Podía verla teclear con entusiasmo en su teléfono, probablemente presumiendo de lo bien que funcionaba su plan. No tenía ni idea de que yo ahora estaba monitoreando nuestras cuentas conjuntas, asegurando documentos importantes y preparándome para el verdadero juego. La parte más difícil fue fingir estar frustrado por su frialdad. Se acostaba vistiendo la ropa menos atractiva posible, dejando claro que la intimidad estaba fuera de la mesa hasta que demostrara ser digno. Cuando actuaba decepcionado, me sermoneaba sobre cómo los hombres solo piensan en una cosa y cómo necesitaba ganarme su afecto a través de mis acciones. Quizás si me mostraras más respeto durante el día, me sentiría más conectada contigo por la noche, dijo, repitiendo como un loro lo que obviamente era una frase del manual de su amiga. Jugué mi papel a la perfección, disculpándome por ser insensible y prometiendo mejorar. Ella se lo creyó, pensando que estaba logrando quebrar mi resistencia. Pero el verdadero entretenimiento venía de ver a sus amigas visitarnos con más frecuencia. Se sentaban en nuestra sala hablando en susurros mientras me miraban con sonrisas mal disimuladas. Creían que eran sutiles, pero su complejo de superioridad estaba escrito en sus caras. Una tarde, mientras lavaba los platos, oí a una de ellas decir: definitivamente es más sumiso que antes. El entrenamiento está funcionando. Otra se rió en voz baja. Los hombres son tan predecibles. Niégales lo que quieren y harán cualquier cosa para recuperarlo. Continué fregando platos, dejándoles pensar que no podía oír su conversación.
No tenían ni idea de que me estaban proporcionando aún más pruebas de su conspiración. El momento más revelador llegó cuando Sofía anunció que me había ganado una pequeña recompensa por buen comportamiento. Realmente usó esas palabras, como si yo fuera una mascota que había realizado un truco con éxito. Se ofreció a ver una película conmigo, sentándose lo suficientemente cerca como para que yo pudiera interpretarlo como un progreso. Jugué el papel de marido agradecido a la perfección, dándole las gracias por darme la oportunidad de demostrar mi valía. Por dentro, estaba calculando exactamente cómo se vería este comportamiento condescendiente ante un juez de lo familiar. A medida que pasaban las semanas, las exigencias aumentaban. Quería que me encargara de todas las compras del supermercado porque estaba demasiado estresada gestionando mi mejora. Necesitaba que me hiciera cargo de coordinar los eventos sociales porque la planificación la estaba abrumando. Cada nueva responsabilidad venía con un sermón sobre cómo esto me estaba ayudando a convertirme en un mejor marido. Las solicitudes financieras comenzaron siendo pequeñas. Necesitaba dinero para un día de spa en Polanco porque lidiar con los problemas de nuestro matrimonio la estaba agotando. Luego fueron cenas caras con sus amigas donde podían discutir estrategias para ayudar a otras esposas a entrenar a sus maridos. Cada gasto se presentaba como una inversión en nuestra relación. Aprobé todo con entusiasmo, documentando en secreto cada transacción y sus explicaciones de por qué el dinero era necesario. Mi cuenta separada crecía mientras nuestros fondos conjuntos se agotaban estratégicamente bajo el pretexto de la mejora matrimonial. La parte más insultante fue lo orgullosa que se volvió de sus habilidades de manipulación. Empezó a dar consejos a otras esposas sobre cómo manejar adecuadamente a sus maridos. La vi transformarse de mi esposa a alguien que apenas reconocía, ebria del poder que sus amigas la habían convencido de que merecía. Pero su mayor error fue sentirse cómoda con su éxito. Dejó de ser cuidadosa al ocultar sus conversaciones, dejando su teléfono desbloqueado mientras se duchaba, hablando más abiertamente con sus amigas cuando pensaba que yo estaba distraído. Fue entonces cuando descubrí el alcance total de su plan. No solo me estaban entrenando para ser obediente. Estaban construyendo un caso de por qué yo era psicológicamente abusivo, documentando instancias en las que supuestamente intenté controlar sus finanzas, sus amistades y su independencia. La ironía era perfecta. Mientras pensaban que me estaban manipulando hasta la sumisión, yo estaba reuniendo pruebas del esquema de manipulación psicológica más elaborado que jamás había presenciado. Estaban tan concentradas en su percibida victoria que nunca notaron que la trampa se cerraba a su alrededor. Mi esposa no tenía ni idea de que su obediente y entrenado marido estaba a punto de enseñarle cómo era la verdadera estrategia. Las amigas empezaron a visitar como si fueran las dueñas de nuestra casa en Santa Fe. Lo que antes eran cafés ocasionales se convirtieron en visitas de inspección regulares donde evaluaban mi progreso como jueces en una exposición ganadera en Querétaro. Ya ni siquiera intentaban ocultar su agenda. El miércoles pasado, 3 de ellas aparecieron sin avisar mientras yo preparaba la cena. Se sentaron en la mesa de mi cocina observándome preparar su comida mientras hacían comentarios sobre mi técnica. Definitivamente es más atento a los detalles ahora, observó una como si yo no pudiera oírla. Lo has entrenado bien. Sofía sonrió con orgullo. Requiere paciencia, pero los hombres pueden aprender si eres consistente con los límites. Continué cortando verduras, dejándoles pensar que su evaluación psicológica pasaba desapercibida. Lo que no se daban cuenta era que mi teléfono estaba grabando todo desde la encimera, posicionado perfectamente para capturar toda su conversación. La más arrogante, Regina, una mujer divorciada que aparentemente se consideraba una experta en manejar hombres, decidió poner a prueba mis límites directamente. ¿Podrías hacer que el adobo no pique tanto?, exigió. Algunas de nosotras tenemos paladares sensibles. Me di la vuelta con mi mejor sonrisa de marido sumiso. Por supuesto. ¿Algo más que pueda ajustar para ustedes? Intercambió miradas de satisfacción con las demás. Pensaban que me habían quebrado por completo, pero yo apenas estaba comenzando mi propio juego. Mientras servía su cena perfectamente ajustada, mencioné casualmente lo agotador que debía ser para ella manejar a su hijo adolescente como madre soltera. Imagino que es especialmente desafiante cuando los niños se portan mal porque les falta una figura paterna. Su sonrisa vaciló. Las otras amigas se movieron incómodas mientras la conversación tomaba un giro inesperado. De hecho, continué,
Todavía jugando el papel de anfitrión servicial, mi esposa mencionó que tu hijo estaba teniendo algunos problemas en la escuela. Probablemente sea solo una fase, pero a veces los niños necesitan una guía masculina fuerte para desarrollarse adecuadamente. La habitación se quedó en silencio. Acababa de insinuar que su crianza era inadecuada porque no podía proporcionar lo que su hijo necesitaba. La mejor parte fue que lo dije con tanta preocupación y sinceridad que no podía recriminarme sin parecer defensiva. Mi esposa intentó rescatar la situación. Él no quiso decir nada con eso. Oh, estoy segura de que no, respondió Regina. Pero su voz ahora tenía un filo. Estaba descubriendo que estas mujeres tenían muchas vulnerabilidades una vez que sabías dónde buscar. Las casadas estaban inseguras sobre sus propias relaciones, y las divorciadas estaban a la defensiva sobre su estado de soltería. Todo lo que tenía que hacer era plantar pequeñas semillas de duda envueltas en una aparente preocupación. Durante el postre, mencioné la suerte que tenía otra amiga, Daniela, de tener un marido tan comprensivo. No todos los hombres estarían cómodos con que su esposa se quedara fuera hasta las 2 de la mañana en sus noches de chicas por la Condesa. Debe confiar mucho en tu juicio. La implicación era sutil pero clara. O su marido era un tonto, o su comportamiento era cuestionable. Pasó el resto de la noche tratando de justificar su agenda social a mujeres que probablemente pensaban que estaba siendo inapropiada. En fin, Sofía empezaba a notar que sus amigas parecían menos cómodas a mi alrededor. Pero lo atribuyó a mi mejora de confianza en lugar de darse cuenta de que estaba desmantelando sistemáticamente la dinámica de su grupo. El verdadero avance llegó cuando mi esposa anunció que había progresado lo suficiente como para recibir intimidad como recompensa por buen comportamiento. De hecho, lo programó como una reunión de negocios, diciéndome que el jueves por la noche sería apropiado para la conexión física si mantenía mi actitud mejorada. La condescendencia era impresionante. Me estaba ofreciendo acceso a mi propia esposa como si fuera un privilegio que tenía que ganarme a través de la obediencia continua. Jugué el papel de marido agradecido a la perfección, dándole las gracias por reconocer mis esfuerzos y prometiendo seguir demostrando ser digno de su afecto. Lo que ella no sabía era que también estaba grabando esta conversación, capturando su enfoque transaccional de nuestro matrimonio en sus propias palabras. Llegó el jueves, y ella abordó la intimidad como si estuviera tachando elementos de una lista de tareas pendientes. No hubo pasión, ni conexión genuina. Solo una obligación mecánica diseñada para reforzar mi dependencia de su aprobación. Después, inmediatamente envió un mensaje a sus amigas sobre el exitoso sistema de recompensas, describiendo cómo había utilizado la intimidad física para reforzar patrones de comportamiento positivos. Fingí dormir mientras ella tecleaba actualizaciones detalladas sobre sus métodos de entrenamiento. A la mañana siguiente, ya estaba planeando la siguiente fase de mi educación. Quería que empezara a pedir permiso antes de hacer cualquier compra superior a los 1.000 pesos, incluso para gastos relacionados con el trabajo. El control financiero se estaba volviendo más explícito. No es que no confíe en ti, explicó. Se trata de comunicación y de tomar decisiones juntos como equipo. Asentí pensativamente, como si esto tuviera perfecto sentido. Tienes toda la razón. Ser socios significa consultarnos antes de tomar decisiones importantes. Ella sonrió, pensando que me había convencido con éxito de que la sumisión financiera era en realidad colaboración. Pero sus amigas se estaban volviendo más audaces con sus pruebas. Durante su siguiente visita, una de ellas sugirió que yo debería encargarme de toda la limpieza del hogar ya que mi esposa estaba haciendo el trabajo emocional de gestionar la mejora de nuestra relación. Es lo justo, argumentó. Tu esposa está invirtiendo mucha energía en ayudarte a ser un mejor marido. Lo menos que puedes hacer es cuidar de la casa. Acepté de inmediato, lo que pareció satisfacerlas. Lo que no se daban cuenta era que estaba documentando cada exigencia irrazonable, cada sugerencia manipuladora y cada instancia en la que me trataban como a un empleado contratado en mi propia casa. La presión psicológica también aumentaba. Empezaron a hacer comentarios sobre mi apariencia, sugiriendo que necesitaba vestirme mejor para mostrar respeto a mi esposa. Criticaron mis habilidades sociales, insinuando que la estaba avergonzando en público. Cada aspecto de mi existencia se convirtió en objeto de su juicio colectivo. Sofía estaba disfrutando de la atención y la autoridad.
Se había transformado de una compañera a una supervisora, gestionando cada detalle de mi vida mientras sus amigas aplaudían su progreso. Pero estaban cometiendo un error crítico. Asumieron que el cumplimiento significaba derrota, que la sumisión indicaba un espíritu quebrantado. No tenían ni idea de que cada humillación estaba siendo cuidadosamente documentada, cada manipulación grabada, cada estrategia expuesta. La trampa estaba casi lista para cerrarse, y ellas se adentraban más en ella cada día. La verdad me golpeó como un tren de mercancías un viernes por la noche cuando llegué a casa temprano del trabajo. Mi esposa estaba al teléfono con alguien, hablando en susurros en nuestro despacho. La puerta estaba entreabierta lo suficiente como para que yo oyera fragmentos de una conversación que me helaron. La sangre. Sí, tenemos instancias documentadas de comportamiento controlador, estaba diciendo. Controla mis gastos, cuestiona mis amistades y se ha vuelto cada vez más posesivo con mi independencia. Me quedé en el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza al darme cuenta de que estaba hablando con un abogado. No un abogado cualquiera, sino un abogado de divorcios de un despacho en Insurgentes Sur, especializado en casos de violencia familiar y psicológica. Mis amigas han sido testigos de sus intentos de aislarme de mi red de apoyo, continuó. Pueden testificar sobre sus patrones de manipulación y control. La ironía era tan densa que casi me reía a carcajadas. Estaba describiendo su propio comportamiento mientras me pintaba como el abusador. Cada táctica de manipulación que había usado contra mí estaba siendo reformulada como prueba de mi abuso psicológico. Retrocedí silenciosamente y saqué mi teléfono, poniéndolo a grabar mientras me acercaba de nuevo a la puerta del despacho. Esta conversación necesitaba ser capturada exactamente como sucedía. La documentación financiera muestra un patrón claro, estaba explicando. Ha estado cuestionando gastos legítimos e intentando restringir mi acceso a nuestras cuentas. Mis amigas me han aconsejado que empiece a protegerme financieramente. Me di cuenta con una claridad cristalina de que esto nunca se había tratado de entrenarme para ser un mejor marido. Era una demolición calculada de nuestro matrimonio diseñada para dejarme destruido mientras ella emergía como la víctima compasiva de una relación abusiva. El abogado aparentemente la estaba guiando a través del proceso de construir un caso. Mencionó llevar un diario de mis incidentes controladores, que ahora entendía que eran eventos fabricados diseñados para apoyar su narrativa. Se ha vuelto sospechoso últimamente, admitió mi esposa. Creo que sospecha que planeo dejarlo. Su comportamiento se ha vuelto más errático y controlador como resultado. La mujer era una maestra de la manipulación. Había convertido mi confusión natural sobre su comportamiento en evidencia de mi inestabilidad. Mis preguntas sobre su frialdad se convirtieron en prueba de mi naturaleza controladora. Mi cumplimiento con sus demandas estaba siendo documentado como evidencia de que la estaba manipulando, psicológicamente a través de patrones de comportamiento impredecibles. Después de que colgó, la oí llamar inmediatamente a una de sus amigas. La conversación reveló el alcance total de su conspiración. El abogado dice que tenemos suficientes pruebas para establecer un patrón de violencia psicológica, informó emocionada. Todas esas instancias en las que cuestionó mis decisiones, vigiló mis actividades e intentó controlar mi vida social funcionarán perfectamente. Su amiga estaba igualmente entusiasmada. ¿Y qué hay del ángulo financiero? Aún mejor. Su reciente cumplimiento y disposición a darme dinero para varias cosas pueden enmarcarse como una compensación, impulsada por la culpa por su comportamiento abusivo. El abogado dice que los abusadores a menudo ciclan entre el control y la sobrecompensación. Me quedé allí, asombrado por su capacidad para retorcer la realidad. Mi cumplimiento con sus demandas irrazonables era ahora evidencia de mi manipulación. Mi resistencia a su control habría sido prueba de mi naturaleza abusiva. Habían construido un escenario donde cualquier respuesta que yo diera sería utilizada en mi contra. La mejor parte es lo bien documentado que está todo, continuó Sofía. Todas nuestras amigas han sido testigos de sus patrones de comportamiento. Pueden testificar sobre sus intentos de aislarme y controlar mi independencia. Las amigas que habían estado instruyéndola en tácticas de manipulación ahora planeaban servir como testigos de mi supuesto abuso. Testificarían sobre incidentes que ellas habían ayudado a orquestar, presentándose como observadoras preocupadas en lugar de conspiradoras activas. ¿Y el tema de la intimidad?, preguntó su amiga. Prueba perfecta de coerción sexual, respondió mi esposa sin dudar.
El abogado dice que retener el afecto físico es una respuesta común al abuso psicológico. Mi renuencia a ser íntimo puede presentarse como una respuesta traumática a su comportamiento controlador. Habían convertido su táctica de manipulación en evidencia de mi abuso. La intimidad que ella había retenido como castigo era ahora prueba de que me había traumatizado. La frialdad calculada diseñada para controlar mi comportamiento sería presentada como su respuesta natural a mi supuesta violencia psicológica. La conversación continuó con discusiones sobre el momento, el posicionamiento financiero y la estrategia mediática. Planeaban presentar este divorcio como una historia inspiradora de una mujer liberándose del abuso psicológico con el apoyo de amigas leales. La simpatía del público será enorme, predijo su amiga, especialmente con lo bien documentado que está todo. Saldrás pareciendo una superviviente que intentó todo para salvar su matrimonio antes de encontrar finalmente el valor para irse. Mi esposa asintió con entusiasmo. Y financieramente, estaré en una posición mucho mejor. El abogado dice que los casos de abuso psicológico a menudo resultan en pensiones compensatorias favorables, especialmente cuando hay un fuerte testimonio de testigos. Ya había oído suficiente. Esto no era solo traición. Era un completo asesinato de reputación, planeado y ejecutado con precisión militar. Habían pasado meses construyendo una narrativa falsa mientras yo, sin saberlo, les proporcionaba material para apoyar su ficción. Pero habían cometido un error catastrófico. Asumieron que yo era el mismo tonto confiado que había caído en su trampa meses antes. No tenían ni idea de que toda su conspiración estaba ahora documentada en detalle con grabaciones, capturas de pantalla y pruebas que expondrían su manipulación por exactamente lo que era. Mientras subía silenciosamente las escaleras, mi mente ya estaba calculando la respuesta nuclear que su traición merecía. Querían jugar a este nivel. Estaban a punto de descubrir cómo era la verdadera estrategia cuando la desplegaba alguien que realmente conocía las reglas. Mi esposa pensaba que estaba a semanas de destruir mi vida. No tenía ni idea de que su propia destrucción estaba a punto de comenzar, y esta vez no habría recuperación de las consecuencias. La guerra que ellas empezaron estaba a punto de terminar, pero no de la manera que habían planeado. El sábado por la noche, le dije a Sofía que quería organizar una cena para celebrar nuestra relación mejorada. Ella estaba encantada, pensando que esto era una prueba de mi continua transformación en el marido obediente que quería. Me encantaría invitar a Regina, Daniela y tus otras amigas con sus maridos, sugerí. Sería bueno mostrarles a todos cuánto hemos crecido como pareja. Prácticamente brillaba de anticipación. Esta sería su oportunidad para exhibir su exitoso proyecto de entrenamiento de marido a una audiencia. Inmediatamente comenzó a enviar invitaciones por mensaje de texto, describiéndolo como una celebración de nuestro avance matrimonial. Pasé la semana preparándome meticulosamente. No solo la cena, sino la presentación que la acompañaría. Cada grabación, cada captura de pantalla, cada pieza de evidencia fue organizada en una devastadora cronología de su conspiración. Llegó la noche y nuestro comedor se llenó con los conspiradores y sus desprevenidos maridos. Sofía estaba radiante, interpretando el papel de la esposa comprensiva que había reformado con éxito a su difícil marido a través de la paciencia y el amor. Durante los aperitivos, jugué el papel de anfitrión perfecto, asegurándome de que todos estuvieran cómodos y bien alimentados. Las esposas intercambiaron miradas cómplices, claramente orgullosas de lo domesticado que me había vuelto. Sus maridos parecían confundidos por la dinámica, pero siguieron con la celebración. Antes de empezar a cenar, anuncié, quería compartir algo especial con todos. Una presentación sobre la transformación, el crecimiento y el poder de la comunicación honesta en el matrimonio. Mi esposa sonrió, asumiendo que estaba a punto de agradecerle públicamente por hacerme un hombre mejor. Conecté mi portátil a la televisión y comencé con una diapositiva titulada El arte de la manipulación psicológica, un caso de estudio. La sala se quedó en silencio. Durante los últimos meses, he estado documentando un fascinante experimento de control del comportamiento, continué, con mi voz calmada y profesional. Esta noche, quiero compartir lo que aprendí sobre la conspiración, la manipulación y las consecuencias de subestimar a tu objetivo. La primera grabación de audio llenó la sala. La voz de Sofía discutiendo cómo entrenarme como a un perro. Sus amigas riéndose de que los hombres son criaturas simples que responden a la recompensa y el castigo.
Los rostros de las esposas se pusieron blancos. Sus maridos se inclinaron hacia adelante, la confusión convirtiéndose en ira al reconocer las voces de sus propias esposas, Regina y las demás, participando en la conspiración. Esto es particularmente interesante, dije, avanzando a las capturas de pantalla del chat de grupo. Noten cómo discutieron técnicas psicológicas para quebrar la resistencia y establecer el control a través de la humillación sistemática. Un marido se levantó bruscamente. ¿Es esto real? Completamente auténtico, respondí, reproduciendo otra grabación donde su esposa sugería tácticas de manipulación financiera. Todo está fechado y verificado. La sala estalló. Los maridos confrontaron a las esposas, exigiendo explicaciones. Las conspiradoras intentaron afirmar que solo estaban apoyando a Sofía a través de dificultades matrimoniales, pero la evidencia era abrumadora. Esperen, hay más, anuncié sobre el caos. La consulta con el abogado de divorcios donde mi amada esposa planeaba incriminarme por abuso psicológico, usando pruebas fabricadas. Reproduje la grabación de ella describiendo cómo presentaría mi cumplimiento como prueba de manipulación, mis preguntas como evidencia de control y su frialdad como una respuesta traumática a mi supuesto abuso. La devastación fue completa. Los matrimonios de sus amigas explotaron en tiempo real mientras sus maridos se daban cuenta de que habían estado casados con manipuladoras calculadoras. La amiga divorciada que inició todo este plan, Regina, se sentó en un silencio atónito mientras su papel como cabecilla quedaba claro. La hermosa ironía, concluí, es que siguieron su propio consejo a la perfección. Le dijeron a mi esposa que me hiciera soltero, y a través de sus acciones, lo lograron. La solicitud de divorcio incausado se presentó ayer. Mi esposa intentó hablar, pero no le salieron las palabras. La mujer que había pasado meses orquestando mi humillación estaba ahora completamente expuesta, toda su red de apoyo colapsando a su alrededor. Seguí su guía exactamente, continué. Dijeron que nada de intimidad hasta que obedeciera. Bueno, obedecí su consejo de hacerla soltera permanentemente. La cena terminó con 3 matrimonios en ruinas y una conspiración expuesta. Las amigas de Sofía se dispersaron, sus propias relaciones destruidas por la revelación de sus tácticas de manipulación. Cuando el último invitado se fue, Sofía finalmente encontró su voz. «Podemos arreglar esto». Sonreí con la misma sonrisa paciente que había llevado durante meses. En realidad, no podemos. Verás, a diferencia de tu plan, el mío se basó en la verdad. Y la verdad es que destruiste este matrimonio en el momento en que decidiste tratarme como un animal para ser entrenado. El juego había terminado. Había ganado usando sus propias armas contra ellas, y la victoria era absoluta. 3 semanas después, las repercusiones fueron totales. 2 de sus amigas enfrentaban sus propios procedimientos de divorcio mientras sus maridos descubrían el alcance total de las tácticas de manipulación de sus esposas. La cabecilla, Regina, ya divorciada, se encontró completamente aislada mientras se corría la voz en los círculos sociales sobre su papel en la orquestación de conspiraciones de abuso psicológico. Mi esposa intentó todo, lágrimas, disculpas, promesas de cambiar, incluso amenazas de suicidio para manipularme y que volviera a la relación. Cada intento fue recibido con la misma respuesta calmada. Tomaste tu decisión cuando decidiste tratarme como un animal. El proceso de divorcio fue rápido y decisivo. Cada pieza de evidencia que había recolectado se convirtió en parte del expediente legal. Su abogado intentó argumentar que yo la había manipulado para entrar en la conspiración, pero las grabaciones no mienten. Sus propias palabras describiéndome como un perro para ser entrenado destruyeron cualquier credibilidad que pudiera haber tenido. El resultado financiero fue particularmente satisfactorio. Mientras ella había planeado quedarse con la mitad de todo más una compensación adicional por abuso psicológico, la evidencia de su manipulación calculada resultó en un acuerdo muy a mi favor. La cuenta separada que había construido durante su periodo de entrenamiento se convirtió en la base de mi nuevo comienzo. Sus amigas la evitaban ahora, cada una lidiando con los restos de su propia relación. La divorciada que inició este lío, Regina, se encontró completamente marginada, con otras mujeres advirtiéndose mutuamente sobre su influencia tóxica. Las casadas que sobrevivieron a la ira de sus maridos fueron puestas en estricta libertad condicional de comportamiento,
sus privilegios de manipulación revocados permanentemente. La familia de Sofía, después de ver la evidencia, se puso completamente de mi lado. Su propia madre llamó para disculparse por no reconocer antes las señales del comportamiento de su hija. La crié mejor que esto, dijo con genuina vergüenza. El momento más satisfactorio llegó cuando el abogado de mi esposa sugirió que podría tener motivos para una apelación basada en el sufrimiento emocional. Simplemente proporcioné grabaciones adicionales donde ella celebraba haberme manipulado con éxito, riéndose de lo estúpidos que eran los hombres y de lo fácil que era controlarlos a través de técnicas psicológicas básicas. Su clienta documentó su propio abuso psicológico, le dije al abogado. Es bienvenida a apelar, pero cada audiencia implicará reproducir más grabaciones de ella describiendo sus tácticas de manipulación en detalle. La apelación fue retirada silenciosamente. 6 meses después de la revelación de la cena, me encontré con una de sus amigas en una cafetería en La Condesa. Parecía agotada, claramente todavía lidiando con las secuelas de la explosión de su matrimonio. Lo destruiste todo, dijo con amargura. En realidad, respondí, ustedes lo destruyeron todo. Yo solo me aseguré de que todos supieran quién era realmente responsable. Se fue sin decir otra palabra, el peso de las consecuencias finalmente cayendo sobre sus hombros. Sofía hizo un último intento de reconciliación, apareciendo en mi nuevo departamento con flores y un discurso preparado sobre cómo había aprendido de sus errores y quería reconstruir nuestra relación. Seguí el consejo de tus amigas a la perfección, le dije. Dijeron que deberías ser soltera. Misión cumplida. Dejó las flores en mi puerta, donde permanecieron hasta que el camión de la basura se las llevó. El divorcio se finalizó un martes por la mañana. Al salir del juzgado, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era de uno de los maridos cuyo matrimonio sobrevivió a la revelación. Gracias por abrirme los ojos. Mi esposa está en terapia ahora y estamos trabajando en la comunicación real en lugar de juegos de manipulación. Salvaste mi matrimonio destruyendo el tuyo. Sonreí, borré el mensaje y me dirigí a casa, a mi nueva vida. Una vida donde nadie volvería a confundir mi amabilidad con debilidad o mi amor con estupidez. Querían entrenarme como a un perro. En su lugar, aprendieron lo que pasa cuando acorralas a un lobo. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.